Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elias Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de la final, el ataque en Wembley, un documental que lanzó Netflix que se enfoca en la final de la Eurocopa 2020, que en realidad se pospuso a 2021 por temas pandémicos, entre la selección de Inglaterra y la selección de Italia. Partido que finalmente gana Italia en tanda de penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El documental se concentra específicamente en el tema de la invasión al estadio de Wembley. Algunos recordarán que fue precisamente también una noticia el hecho de que aficionados ingleses derribaron las vallas, cruzaron las puertas de seguridad para poder ingresar al inmueble, un inmueble que había reducido en casi 20,000 o un poco más de 20,000 asientos su capacidad por cuestión de pandemia, por una cuestión de sanitaria. Sin embargo, hubo gente que llegó al estadio con toda la intención de entrar, gente que no tenía boleto, gente que no había podido conseguir una entrada o que incluso en ese mismo día dijo, yo voy a ver si logro entrar. Y se volvió aquello una hecatombe, un auténtico caos, y sobre eso gira el documental, en saber qué pasó con el tema de la seguridad, qué pasó también con estos aficionados que no tenían boleto y entraron, qué pasó con los aficionados italianos que llegaron a Wembley para poder presenciar a su selección y qué peligros y qué riesgos corrieron. ¿Por dónde entrarle y por dónde desmenuzar el tema? Bueno, vamos por partes. Eh, el fútbol siempre es algo más que un simple juego, ¿no? A veces para bien y otras tantas para mal, como es en este caso del documental. Y en ocasiones se nos olvida que ocurren historias o sucesos fuera de la cancha, ¿no? Mayor aún que hoy día todo se encuentra concentrado en una exagerada información de aquello que no involucra o ignora a la sociedad como tal, al aficionado común y corriente. Pues tenemos el caso del fútbol estufa o de la viralización de los contenidos efímeros para el lucimiento de influencers o comunicadores y que además también se sustentan mucho en el conflicto, en la discusión verbal, en una discusión totalmente estéril. Es un debate que no va a ningún lado poniendo como excusa el tema del fútbol, ¿no? Pero fuera de ello, les digo, pareciera que la gente o el aficionado común y corriente, quienes también son parte importante de esta cadena que integra el fútbol fuera de la cancha, no existen, ¿no? Pareciera que no importan. Y este documental nos ayuda a recordarlo. Y es raro, ¿no? Es raro porque muchos de los contenidos que se priorizan en streaming con relación precisamente a los documentales también tienden a poner en el centro de atención a jugadores, a técnicos, a clubes, pero marginan un poco también a la sociedad y al aficionado. Entonces, que este documental apunte precisamente a lo que pasó con las personas fuera del templo de Wembley, previo a esta gran final e incluso durante, nos asoma nuevamente pues precisamente a esta idea que pertenece también al fútbol, y eso es que el fútbol es de la gente, para la gente, y también la gente tiene que ver en cuando este deporte, negocio, espectáculo como se está vendiendo hoy en la actualidad, donde ya no hay cabida incluso para la romantización ni el lirismo del fútbol, porque hasta eso ya parece que está en extinción. Ahí se asoma también esta otra parte importante del juego del balón. Y es que el streaming viene acostumbrándonos a ver, específicamente al público futbolero actual, a ver documentales y bioseries enfocadas a temas exclusivos de la cancha, ¿no? Ya sea en lo colectivo, a nivel de clubes, de equipos, de torneos, o en lo individual, ¿no? Ya sea por un club, un jugador o un entrenador. Y la gente pasa a segundo plano. El aficionado no existe. Lo que envuelve en sí al fútbol pareciera intrascendente, ¿no? Y si ustedes lo asocian a la realidad, pues eso también ocurre, ¿no? Ocurre que vea usted, ¿no? Por ejemplo, si lo ligamos al plano mexicano, escuche usted los temas de debate, escuche usted también las conversaciones
narraciones que van teniendo a lo largo de varios partidos y pocas veces, ¿no? Si no es que ya muy contadas ocasiones se, se pone atención al aficionado, se pone atención a la gente. Porque para que un partido suceda no solamente se requieren de 22 jugadores en el campo, hay más, hay mucho más que envuelve, les digo, al juego del balón. Y si usted revisa varios documentales recientes, estamos viendo que si la Copa del Mundo, todo concentrado en la selección argentina o Messi, documentales de Neymar, siguen sacando también contenido sobre Pelé, que no está mal, ¿no? Pero no es lo único. Y se margina mucho todas estas historias y sucesos que acontecen fuera de la cancha, que no tienen que ver con un jugador, que a veces tampoco tienen que ver con un club, pero se ligan directamente a lo que está ocurriendo en un campo de juego. Estos sucesos y estas historias, les digo, parecieran no importar y algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y es ahí también donde les digo, este documental llama la atención por prestar atención a ese otro ente tan fundamental. Y es que hablar de la violencia y la agresividad alrededor del fútbol, en este caso en un contexto de pandemia, es algo que marcó, ¿no? Una manera de reinventarnos como humanidad y el fútbol no estuvo exento. Entonces que este ataque a Wembley nos muestre precisamente esa violencia, esa agresividad, nos obliga también a estarnos cuestionando muchas cosas. En nuestro caso, los mexicanos, pues todo lo que ha acontecido en la violencia en los estadios, ¿no? Que es un tema que también los medios de comunicación dejan pasar y en todo caso lo informan como si fuera un evento aislado, como algo esporádico, como algo que no importa. Pero si ustedes hacen un repaso y van revisando noticias de 2020 a la fecha, ya 4 años, cuenten, cuenten cuántos episodios violentos se han registrado en estadios mexicanos, ya sea al interior de un inmueble o al exterior. Y se darán cuenta que no son uno, no son dos, no son tres y que son muchos. En los casos más recientes, el equipo de Rayados o la afición de Rayados suele ser muy mencionada en las noticias por agresiones a aficionados de otros equipos en el estadio BBVA, fuera del estadio BBVA. Pero no es el único caso, ¿no? Les digo, empiezan a repasar. Si ustedes le echan un clavado, se echan un clavado y revisan las noticias de 2020 hasta la fecha, se darán cuenta de que algo está sucediendo, no se quiere informar y si se informa se mantiene, les digo, como un caso aislado. Les digo, como si la gente no importara. También ustedes van a escuchar a través de narraciones, oye, pues mira, siempre es que el estadio está vacío, 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 la gente ya no apoya, la gente ya no apoya, la gente ya no apoya. ¿Han escuchado ustedes algún comentarista, algún comunicador o incluso algún periodista que se enfoque al fútbol cuestionándose, hablando, debatiendo con relación, oye, quizá a la gente no le alcanza para el costo de los boletos, quizá la gente tiene problemas para transportarse de un lado a otro para ir al estadio, quizá la inseguridad que envuelve a cierta zona, a cierta entidad o a cierta ciudad afecta para que el aficionado quiera ir a ver a su equipo cuando juega a lo mejor en la noche porque además sabe que el regreso va a ser complicado a casa por miles de situaciones. ¿Han escuchado que se posicionen estos temas en las mesas de debate? No, porque simple y sencillamente la gente ya no existe, porque el fútbol pareciera que dejó de ser de la gente cuando antes era, ¿no? Era para el pueblo. Entonces, este documental del ataque a Wembley, bajo esta óptica centrada en lo que ocurre en la invasión al estadio por parte de una enorme multitud y de una enorme hinchada no todos son hooligans, pero sí una hinchada amplia de aficionados ingleses, pues habla también de que hay que voltear a ver a la gente para saber y entender qué es lo que está sucediendo en ciertos entornos, en ciertos contextos. Y en este caso, aterrizado en la pandemia, y por ahí lo van diciendo algunos aficionados, oye, pues veníamos de un encierro y nos toca una final en casa, somos Inglaterra, aquí el fútbol lo vemos
más allá de que sea un espectáculo, para nosotros es parte del ADN, para nosotros es una cultura, para nosotros es una cuestión de identidad, es una cuestión sociocultural, y no nos queríamos quedar fuera, entonces teníamos que hacer algo, ¿no? Para poder ser parte de esto, porque a lo mejor era la única vez que lo iba a vivir. Están también los elementos de seguridad que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Nos estamos enfrentando a una situación que no teníamos prevista, que nunca creíamos que fuera a suceder, y ante lo que ocurre, ¿qué queremos? ¿Queremos que gane nuestra selección o que pierda? Porque están incluso también en esa posición, en esa encrucijada de desear en el fondo de sus corazones que por supuesto gane la selección inglesa, pero por el otro lado quieren que pierda para que el fervor no vaya a ocasionar un alto o un mayor índice de violencia que ya se está registrando al exterior del estadio. Entonces, se tenía que informar, se informó en su momento, se hizo tendencia en redes sociales, pero no quedó ahí, ¿no? Tan no quedó ahí que están haciendo este documental. Alguien dijo, oye, ¿por qué no prestamos atención a lo que pasó? Sí, a lo mejor desde una visión comercial, total de hacer un contenido audiovisual para que llegue a una plataforma como Netflix, pero detrás también, incluso a cuadro aparecen periodistas hablando de lo que ocurre, pues es un trabajo periodístico que dice, a ver, vamos a desmenuzar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y vamos a mostrar también que Inglaterra y que el fútbol inglés no es tan romántico ni tan lírico como la gente piensa en el exterior, ¿no? También hay que mostrar nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros puntos a corregir y nuestros errores. Entonces lo hacen y creo que eso es muy interesante también de concentrar, de voltear la cama y decir, algo está pasando también con nuestra gente, con nuestra sociedad, con el futbolero, que vale la pena atender. Ahora, yo les preguntaría, bueno, ¿por qué en México no podemos hacer documentales así teniendo tantos temas que abordar? Ya les mencionaba, si uno repasa desde 2020 hasta la fecha, han sucedido varios episodios de violencia en distintos estadios. Eso, y hay que sumar, por ejemplo, los casos de acoso, de violencia ejercida de alguna u otra manera hacia las mujeres y hacia las futbolistas en la liga femenil, ¿no? Hemos sabido de los casos de Nailea Vidrio, a quien constantemente amenazan de muerte, de otras jugadoras a quien también las hostigan de manera sexual, el caso de Scarlett Camberos, que tuvo que incluso irse de México ante la nula protección de las autoridades, también ante una incapacidad que rebasó al propio Club América para protegerla y actuar de inmediato para corregir esa situación y dar con el responsable y que se castiga al responsable de ello. Entonces, estamos viendo, les digo, muchas situaciones que se quedan ahí como simples hechos aislados, como si la violencia no fuera una narrativa del fútbol cuando sí ya es parte de, ¿no? Es parte de. Usted también lea las redes sociales, por ejemplo ahora en la liguilla, de cómo hay aficionadas y aficionados que se quejan de la agresividad que tienen algunos aficionados cuando empiezan a ingerir bebidas alcohólicas y ya ni siquiera disfrutan el juego sino están viendo con quién pelear. Hemos visto también ya el caso de las grescas y los pleitos que se dan en las tribunas de estadios estadounidenses en los llamados partidos moleros, que dejan de ser moleros en cuanto aparecen estas situaciones, ¿no? Pero se quiere seguir vendiendo la idea de, el partido molero que no le importa a nadie, que no nos dice nada, que no dice nada. No, perdón, pero está diciendo mucho. O sea, el hecho de que ya veamos que la violencia se expande a estadios estadounidenses, entre aficionados mexicanos, aficionados estadounidenses e incluso entre propios aficionados mexicanos, algo nos está diciendo, algo nos está queriendo decir, pero bueno, los medios no lo quieren atender. No interesa, porque no interesa, porque no importa. Y va de la mano con esto que les decía al principio, de que pareciera que la gente y el aficionado común y corriente ya no le interesan a los medios, porque todo está concentrado en el show business, que es la cancha, la cancha, la cancha, la cancha, e incluso lo que no tiene que ver en la cancha, pero que se maneja en el mundo digital, como les digo, el fútbol estufa, los contenidos virales de influencers y ya. Pero lo demás no existe. Entonces les digo, ¿por qué no se pueden hacer contenidos así? O sea, ¿será que no queremos? ¿Será que no nos impacta? No, ni siquiera nos llama la atención el tema de la violencia. ¿Por qué el periodismo que está concentrado en atender el fútbol no le entra de lleno a estos temas? Podría desmenuzar muchas cosas. Y eso lo vemos en el documental de
del ataque a Wembley, porque lo que es esa invasión a la cancha nos lleva a otro tema también igual de delicado en el fondo. Y ese tema, pues no es otra cosa más que una de las grandes flaquezas de las que cojea Inglaterra y que incluso a nivel mundial está cobrando factura. Y hablamos del racismo. En un momento dado, ¿no? El documental aborda cómo es que Sancho, Rashford y Saka fallan en la tanda de penaltis, provocando así o influyendo así para que Italia gane la Eurocopa. Y viene la pregunta obligada, ¿qué hubiera pasado si anotan sus ejecuciones? Héroes, ¿no? Sencillamente héroes. Pero fallaron. Y no solamente fallaron, sino que fallaron siendo ellos descendientes, afrodescendientes y bueno, teniendo la piel de raza negra. Y eso repercute precisamente en el ánimo de un sector de la sociedad clasista, incluso clasista. Y este documental de Wembley, si bien se concentra en el tema de la invasión al campo, nos va guiando y de fondo nos lanza otra situación, que es el racismo que impera no solamente ya en Inglaterra, sino a nivel mundial. Y en este caso lo apunta hacia lo que ocurrió con Sancho, con Rashford y Saka, tres jugadores de afrodescendientes, tres jugadores de raza negra que fallan sus tiros desde el manchón. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se anotan? Sencillo, serían héroes. El problema es que fallaron. Y al fallar, pues ya saben, la crítica racista y clasista impera sobre ellos por parte de un sector de la sociedad, por parte de un sector de aficionados que a través de este lenguaje discriminatorio se desquitan, se desahogan y lo único que se logra es propagar y preservar una postura racista con relación ya no solamente a los futbolistas, sino con cualquier ciudadano común y corriente. Entonces ya, la invasión al campo nos muestra la violencia y esa violencia también desencadena en algo más, que es seguir infundiendo, difundiendo el racismo. Les digo, ¿vale la pena o no vale la pena atender este tipo de casos? Por supuesto que vale la pena, pero aquí lo importante es que se atienda y que se tome en cuenta que el ciudadano existe, que el aficionado común y corriente existe. Las historias ocurren fuera de la cancha. Las historias no se concentran nada más en el mundo digital, también ocurren afuera. Claro, el mundo digital también sirve para contarlas. Y en este caso, este documental, y quizá por ahí van a venir algunos otros documentales que empiecen a aterrizar ya a centrar su interés en pues volver a integrar a las personas dentro de la narrativa del fútbol.